Bien, muy buen día todavía, pues buen día con cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Eh, Soy el docente, pues, Hernández Iglesias Miguel Omar, docente del curso de habilidad lógico-matemático en la San Marcos. Eh, Bien, vamos a proceder a compartir material. ¿Se visualiza ahí la PPT? ¿Se logra ver? ¿Se Sí, comparte la profesor. PPT o no? Sí, Sí, sí. a ver. Aquí. Bien. Voy a proceder a escribir acá en la PPT, me avisan si se logra visualizar lo que se escribe. Estoy escribiendo, ¿se observa lo que escribo o no se observa? Sí se observa, profesor. Ok, entonces estamos por buen camino. Bien, hijos, buen día pues nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a proceder a dar desarrollo a la semana uno de este su curso preferido y muy esperado por todos ustedes, habilidad lógico-matemática. Lógico-matemática le han puesto, ¿no? Y conocido también como razonamiento matemático. Aquí lo que se espera es esto, ayudarte a pensar. No hay muchas fórmulas, las fórmulas pues ya se utilizan cuando ya pues es muy necesario, pero procurar no utilizar fórmulas. Procurar pues dejar de ser un poco mecánicos, ¿sí? A ver, los temas que vamos a estar realizando son dos, deductivo simple y trazo de figuración. A ver, primer tema, deductivo simple. En esta sesión veremos la aplicación del proceso deductivo a situaciones no tan complicadas y de mínima dificultad, a lo cual denominamos deductivo simple. Porque se requiere, dice, de pocas variables proposicionales y un razonamiento directo. Así también para resolverlos requerimos un poco de creatividad de los estudiantes. Obviamente aquí es muy importante tu creatividad, tu razonamiento, obviamente. Proceso deductivo consiste en analizar y relacionar un conjunto de enunciados llamados premisas y a partir de ellos llegar a una conclusión. Nosotros aquí veremos casos particulares de deducción. Entonces, vamos en este caso a analizar y relacionar, como se menciona, ¿no? Un conjunto de enunciados llamados premisas. Se analiza ese conjunto de enunciados a los cuales se le llama premisa. Y a partir de ese análisis que tú realices a ese conjunto de enunciados es que tú vas a concluir en algo. Vas a dar tu conclusión. Pero para que es tu conclusión, obviamente has analizado, ¿no? Has razonado, has pensado. Bien. Empecemos, a ver, proposición. ¿Qué es una proposición? Dice acá que es un enunciado coherente. Coherente, sea que sea lógico. Coherente que tiene un valor de verdad. Puede ser calificado como verdadero o como falso. Entonces, una proposición es cualquier enunciado coherente. No, no es cualquier cosa, no es algo coherente que tenga sentido, es algo, pues, esto, que podamos en este caso analizarlo, ¿no? Y a través de ese análisis que hagamos podamos calificarlo como verdadero o como falso. O bien debe ser verdadero o bien debe ser falso. O sea, no puede ser pues ambos a la vez. O bien es verdad o bien es falso. Sin ambigüedades, ¿no? O sea, no hay la posibilidad o no debe existir la posibilidad de que de repente sí, de repente no. Debe ser categórico, ¿no? Y un determinado contexto, obviamente, ¿no? Ejemplo, todo lo que ves aquí veo uno, dos, tres, cuatro, cinco proposiciones.
5 proposiciones, o sea, en otras palabras, 5 enunciados coherentes, a los cuales vamos a calificarlos con un valor de verdad. Y cuando digo calificarlos con un valor de verdad, me refiero a que puede ser calificado en algunos casos como verdadero, sin ambigüedad, y en otros casos como falso, sin ambigüedad también. No debe haber dudas. Entonces, aquí, analizando el primer, en este caso, enunciado, te dice que Carlos Zambrano es un futbolista del club Alianza Lima. ¿Ustedes qué cosa creen? Para empezar, ¿no? ¿De quién están hablando? ¿Esto tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y puede ser calificado como que verdadero o como falso. ¿Ustedes qué opinan? Sí pueden hablar o utilizar su audio o les han deshabilitado esa opción. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola. profesor. Ah, ya, ok, pensé que estaba solo hablando. Bien, bueno, entonces Carlos Zambrano es un futbolista del Club Alianza Lima, pues eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Luego por acá mencionan dos. Julio es dice un buen alumno. Entonces, cuando mencionan que Julio es un buen alumno, es ambiguo, se podría decir. ¿Por qué ambiguo? Porque puede ser que yo conozca a un Julio que pues sí sea un buen alumno, pero por ahí tú me podrás decir, profesor, yo conozco a un Julio que no es un buen alumno. Entonces, es ambigua su respuesta. Aquí, y en este caso, para calificarlo como, en este caso, proposición, pues no debe haber ambigüedad. Entonces, por eso se dice no tiene un valor de verdad. Es ambiguo, o sea, no sería una proposición, por así decirlo. Bien, luego por acá en el 3 dice 5 por 2 más 10 es igual a 22. Eso de aquí pues sería falso, ¿cierto? Nos recuerda que primero en este caso es la multiplicación y luego de ello sería la suma, ¿cierto? Operaciones de suma o resta. Primero multiplicación, en este caso división, y luego sumas y restas. Entonces acá 5 por 2 más 10 es igual a 22, eso es falso, ¿no? Y no hay ninguna ambigüedad. No me vas a decir, no, profesor, yo de repente es, mira, si usted lo opera así, ¿no? 2 más 10, 12 y por 5 en este caso pues sería o distinto, ¿no? O sea, no hay. ¿Cierto? Aquí pues debe ser necesariamente, hay una sola respuesta para empezar y eso es, esa respuesta no es 22, por eso pues decimos que es falso. Bien, luego Piura es la capital del Perú. Cuando mencionan que Piura es la capital del Perú, entonces ustedes, ¿qué cosa creen? ¿Eso puede ser calificado como verdadero o como falso? Falso. Falso. Ya está. Entonces, y no hay ambigüedad, ¿cierto? No hay ninguna ambigüedad en calificar. O sea, es rotunda tu respuesta. Eso es falso. Es rotunda tu respuesta. Es categórica tu respuesta. No tienes ninguna ambigüedad en este caso, o ninguna duda, se podría decir, en poder responderme eso. Luego por acá menciona, Pedro Castillo fue un gran presidente, en este caso peruano. Bueno, en este caso, pues, no tiene un valor en este caso de verdad, porque puede ser, pues, que para ciertas personas eh, puede ser que eso sea correcto, para otro, ¿no? Otras personas puede ser que eso no sea correcto. Entonces aquí hay una ambigüedad, se podría decir, ¿cierto? Hay una ambigüedad. Y es por eso pues que no puede ser calificado, ¿no? Como una proposición. Bien, entonces, ¿cuántos de los enunciados anteriores son proposiciones? Tenemos uno, 3 y 4 son proposiciones. El uno, que puede ser calificado como verdad, el 3, que es falso, y el 4, que es falso. Sabrían en este caso, pues, tres enunciados que son o serían proposiciones, la clave sería la C. Bien, es eso, pues, ¿no? Es eso para empezar. Ah, ¿preguntas ahí? No hay. Ok, sigamos. Deducción inmediata, proceso mediante el cual la conclusión se obtiene de manera directa.
relacionando datos o premisas, deducción inmediata. Obtienes la conclusión, pues, de manera directa, por así decirlo, simplemente relacionas datos o premisas. De manera directa, dice. Eso también va a depender cómo estás razonando, pues, obviamente, ¿no? Observaciones en algunos ejercicios de ese tipo, a veces debemos usar conectivos lógicos con sus tablas de valores de verdad y algunas leyes lógicas, como por ejemplo la ley de la contrarrecíproca o también ley del silogismo hipotético. Sobre todo esta de aquí, esta primera ley que tú estás viendo, que es la ley de la contrarrecíproca, hijos, se utiliza bastante, ¿ya? Se utiliza bastante, sobre todo aquí, pues en este caso, en San Marcos, ¿no? Para resolver preguntas en los exámenes que vas a dar más adelante. Aquí se utiliza bastante eso, ¿no? ¿Qué me dice P entonces Q? ¿No? Acá tenemos la condicional, ¿cierto? Tenemos dos proposiciones simples unidas por un conector, ¿no? Que en este caso es la condicional, y todo esto ya sería una proposición compuesta. Bueno, P entonces Q equivale a decir, ¿no? Equivale a decir negación de Q, entonces negación de P. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta ese detalle. Podrías decir, pues, acá algo un texto, digamos, que sirva como ejemplo, podría ser si estudio, entonces ingreso. Si estudio, entonces ingreso, equivale a decir niegas que. Te recuerda que P sería estudio, ¿correcto? Y Q sería ingreso. Entonces sería negación de Q, entonces negación de P. Entonces, si estudio, entonces ingreso, equivale a decir, si no ingreso, entonces pues no estudié. ¿Correcto? Es eso. Ley de la condicional. P entonces Q. P entonces Q equivale a decir negación, en este caso de P o Q. Negación de P o Q. Digamos, si estudio, entonces ingreso. ¿A qué equivale a decir? Si no estudio, ¿correcto? O ingreso. Equivale a decir. ¿Ya? Ello. Silogismo hipotético, pues P entonces Q, Q entonces R, es como una cadena, ¿no? P entonces Q, Q entonces R. Date cuenta que acá el conector medio es el Q. Entonces concluyo P entonces R. P entonces R. Conectivos lógicos y sus tablas de valores de verdad. Es necesario pues que recordemos en este caso eh, las tablas de verdad, de la conjunción, de la disyunción simple, de la disyunción fuerte, de la condicional, de la bicondicional. Es necesario que tú recuerdes, en este caso, los valores, pues, de verdad, ¿no? De esas tablas. La conjunción, pues, solamente es verdad, ¿de acuerdo? Solamente es verdad cuando ambas son verdades, ¿no? En la conjunción. Solamente es verdad cuando ambas son verdades. O sea, solamente en este caso. Solamente en este caso es verdad la conjunción. En la disyunción simple. La disyunción simple se dice solamente es falso, ¿no? Solamente es falso cuando ambas proposiciones son falsas, ¿no? Disyunción fuerte. Podemos decir, pues, en este caso, que es verdad cuando, en este caso, las proposiciones simples P y Q tienen diferentes valores, ¿no? Verdad falso o falso verdad. Ahí está. ¿De acuerdo? En la condicional únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero, consecuente falso se dice, ¿no? En la condicional. Y la bicondicional, pues la bicondicional se puede decir es lo contrario de la disyunción fuerte. Es lo contrario de esto. ¿Te das cuenta? Verdad, perdón, falso, verdad, verdad, falso. Acá es verdad, falso, falso, falso. Bueno, de esa forma te podrías ayudar para recordar sobre todo. Bien. Ejemplo. Ejemplo. Dice respecto a su vida futura, Marta llega a las siguientes conclusiones verdaderas respecto a su vida futura. Y está pensando, pues, ¿cierto? ¿A qué conclusiones verdaderas dice que llega? Uno,
Dice, si se casa, entonces no trabajará. 2. Si estudia, entonces tendrá su propio automóvil. 3. Si no se casa, entonces no tendrá automóvil propio. Dice acá, si Marta tomó la decisión de trabajar, entonces es cierto que. Entonces vemos aquí que ella ha tomado la decisión de trabajar. Entonces este va a ser mi punto de partida, por así decirlo. Este va a ser mi punto de partida, donde Marta ha tomado la decisión de trabajar. Entonces, si ella toma esa acción o esa decisión, que es trabajar, ¿qué se puede deducir de ello? ¿Qué se puede deducir de ello? Entonces, recordemos en este caso la contrarrecíproca, ¿no? P entonces Q equivale a negación de Q, entonces negación de P. Entonces, de la equivalencia 1, de 1, o sea, de esto que ves aquí, de 1. En 1 nos dice lo siguiente. Si se casa, entonces no trabajará. Es como decir, tenemos el P, tenemos el entonces, tenemos el Q. ¿Quién es el P? Se casa. ¿Y quién sería el Q? No trabajará. Pero ahora, pues, si lo analizo como con la ley de la contrarrecíproca, debo negar, entonces, ¿cierto? Entonces, decir si se casa, entonces no trabajará, ¿a qué equivale? ¿A qué enunciado equivale, jóvenes? Utilizando la contrarrecíproca. A ver, ¿quién me dice? Si se casa, entonces no trabajará, ese enunciado es equivalente, o esa expresión es equivalente a qué. Si negamos no trabajará, ¿qué tendríamos acá como consecuencia? ¿Trabajará? Trabajará. Trabajará. Entonces podemos decir, si trabaja, entonces No se va a negamos casar. el. No, excelente. Eso es. Entonces, decir si se casa, entonces no trabajará, que sería P entonces Q, leído, ¿no? Con la contrarrecíproca, es lo mismo que decir, si no trabaja, entonces no se casa. Vuelvo a repetir, si se casa, entonces no trabajará, eso equivale a decir, o es lo mismo, o equivale a decir, a que si trabaja, entonces no se casa. Entonces, como acá de rojo tenemos subrayado, ¿qué tenemos subrayado? Tenemos subrayado que Marta tomó la decisión de trabajar. Entonces, debemos buscar algo que me hable de trabajar. Y justamente con la contrarrecíproca, yo me doy cuenta que Marta aquí, ¿no? Leído con la contrarrecíproca, dice, Marta, si trabaja, entonces no se casa. Entonces, por lo tanto, la acción que toma Marta de trabajar trae como consecuencia que ella o que ella no se casa, ¿cierto? ¿Estoy de acuerdo? Díganme, pues, para repetir si no. Jóvenes. Hijos, ¿estamos de acuerdo? Hola. Sí, profesor. Ya, ¿Qué pasa, bien, licenciado? excelente. Entonces, como te das cuenta, estoy partiendo, ¿no? De lo que ella, pues, ha tomado la decisión de trabajar. Entonces, la acción de trabajar trae como consecuencia la acción de no casarse. Ya, eso es del ítem 1. Bien, entonces ya tengo, pues, aquí como consecuencia que no se va a casar. Bien, entonces de repente por ahí busco algo que habla de no casarse, pues. Entonces, en 3 justamente mencionan, si no se casa, entonces no tendrá automóvil propio. Entonces, esa acción de no casarse trae como consecuencia no tendrá automóvil propio. Por lo tanto, entonces, en 3 yo puedo concluir de tres puedo concluir entonces que ella no tendrá automóvil propio. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Cierto? Eso es cierto. De todo esto, de todo esto. Concluimos, pues no tendrá automóvil propio. Bien, entonces ya que sé, yo ya sé que ella en este caso va a trabajar, toma la decisión de trabajar,
y eso trae como consecuencia que no se casa, y si no se casa trae como consecuencia que no tendrá automóvil propio. Y de repente busco algo que me hable pues de que no va a tener automóvil propio. Y creo que ese es en el 2, ¿cierto? ¿Qué dice el 2? El 2 dice, si estudia, entonces tendrá su propio automóvil. Si estudia, entonces tendrá su propio automóvil. Leído con la contrarrecíproca, ¿cómo lo podemos interpretar? Vamos. Si lo lees con la contrarrecíproca, ¿cómo lo interpretas? Si no estudia, ¿no tendrá su propio auto? No, no. Si estudia, entonces tendrá su automóvil, tendrá su propio automóvil. Recuerda que es P, entonces Q, sería negación de Q, entonces negación de P. Tendrías que negar Q. ¿Qué es Q? Tendrá su automóvil, tendrá su propio automóvil. Eso es Q. O sea, tenemos acá, recuerda, no te olvides, P, entonces Q. ¿A qué equivale esto? A negación de Q, entonces negación de P. ¿Cierto? ¿Quién es P entonces Q? Si estudia, entonces tendrá su propio automóvil. Leído con la contrarrecíproca, ¿a qué es igual? Vamos. Negación de Q, ¿cómo lo leerías? Sí, sí. Si no estudia, entonces no tendrá su propio automóvil. A ver, a ver. ¿Quién es P? Para nosotros, ¿quién es P? Si estudia. Si estudia. Si Entonces. no tiene su propio automóvil, entonces no Ajá. estudia. Excelente. Sería entonces, otra vez, hija, fuerte, otra vez. Otra vez, por favor. Si no tiene su propio automóvil, entonces no estudia. Excelente. Entonces, de dos podemos decir lo siguiente, ¿no? En dos podemos decir que la conclusión sería que no estudie. Esa es la conclusión. Luego, Marta no estudia y no tendrá automóvil propio. Buscamos de las alternativas. Entonces, es cierto que, o sea, de las alternativas que estás viendo aquí, hay que, pues, analizar cuál de ellas encaja. Y la que encaja sería la E que menciona, no estudia y no tendrá automóvil propio. Eso encaja en lo que hemos estado analizando. Las otras claves no encajan, no, lo que expresan ellas no encaja en lo que hemos estado concluyendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dígame. Hijos, ¿vamos? ¿Sí o no? Sí o sí, dime, sí o sí. ¿Estamos? Sí, profesor. Ok. Ok. Ojo con eso, ¿ya? Sigamos. Deducción con ayuda de diagramas. Se recomienda el uso de diagramas conjuntistas cuando los enunciados incluyen cuantificadores o palabras como todos, algunos, ninguno. Los cuantificadores, ¿no? Están expresados por palabras como todos. Palabra, pues, con la palabra, perdón, con la palabra todos, a palabra algunos y la palabra ninguno. A eso nos referimos cuando hablamos de cuantificadores. A continuación, veamos cómo usar los diagramas. Por ejemplo, acá dice, todos los A son B. Todos los A son B indica que todo elemento del conjunto A también es elemento del conjunto B. Por tanto, A se incluye en B. Entonces, esto expresa todo A, ¿correcto? O los A o todos los A son B. Si me dicen que todos los A son B, entonces, por lo tanto, A tiene que estar dentro de B. Todo A tiene que estar dentro de B. Si no, no tendría sentido. Bien. Luego por acá mencionan algunos A son B. Algunos A son B. Entonces, cuando dice algunos A son B, pues se refiere como mínimo, ¿no? Mínimo uno. Mínimo uno. Entonces, algunos A son B indica que algunos elementos son comunes a los conjuntos A y B. Por tanto, A se interseca con B, obviamente, ¿no? O sea, acá en los sombreados tendría que aparecer como mínimo un elemento para decir algunos A son B. Luego, ningún A es B. Ningún A es B indica que ningún elemento es común a los conjuntos A y B. Por tanto, A y B son disjuntos.
de hablar de disjuntos, pues significa hablar de conjuntos distintos, ¿no? Donde no hay elementos que se intersectan entre ellos, por así decirlo. Bien, entonces a eso nos referimos con cuantificadores. Ejemplo, dadas las siguientes proposiciones verdaderas, ¿no? Estas son proposiciones verdaderas, aquí hay que trabajar en base a eso, ya se sabe que esto es correcto. Entonces, analicemos. Dice, a ver, se ha empezado analizando el ítem 2. Ningún atleta es médico. Si me dice que ningún atleta, ¿correcto?, es médico, esos conjuntos, ¿cómo los dibujarías? Uno dentro de otro, ¿Separados? único, separado, ¿cierto? Ningún atleta en este caso es médico. Ya está. Son conjuntos disjuntos, por así decirlo. Ya está. Ningún atleta es médico. Son conjuntos disjuntos. Luego por aquí mencionan algunos atletas no son profesores. Si mencionan que algunos atletas, en este caso, o empezamos con el 3, ¿no? Algunos médicos son profesores. Si dicen algunos médicos son profesores, quiere decir que aquí, aquí estaría la intersección. Bueno, tendría que haber acá elementos, ¿no? Para decir algunos médicos son profesores. Ahí está. Algunos médicos son profesores, aquí se podría decir que tendría que haber como mínimo uno. O sea, aquí. O sea, como mínimo X mínimo uno. Al menos un elemento. Al menos un elemento. Puede ser uno, dos, tres. Luego, algunos atletas no son profesores. Cuando te dicen algunos atletas no son profesores, piensa. Si me están diciendo que algunos atletas no son profesores, es porque, en otras palabras, hay algunos que sí lo son. O sea, si algunos de los atletas no son profesores, es porque algunos sí lo son. Y como algunos sí lo son, pues se refieren aquí, ¿no? Justamente aquí también han puesto elementos, ¿no? Acá también hay elementos. Acá también hay elementos. Entonces determinen la afirmación que siempre es verdadera. La afirmación que siempre es verdadera, pues conociendo que acá hay elementos y acá también obviamente hay elementos, ¿no? Y hay que buscar, según las alternativas, cuál es aquella que se encaja, ¿no? Aquella que encaja, pues, correctamente. Y la alternativa que encaja es la A, dice, a ver, que leamos la A, dice, la A, algunos profesores son atletas. Algunos profesores son atletas. Obviamente que aquí no habrían elementos y algunos profesores son atletas. Y es la única que encaja. A ver, piensa en otra. Ninguna de más encajaría, solamente encajaría la A. A ver, revísalo, chequéalo. ¿De acuerdo? Dime tú. ¿De acuerdo ahí? Dígame. Dime si no para volverlo a Otra vez, plantear. profesor. Todo bien. Ok, bien. Deductivo simple, en esta parte veremos ejercicios en donde debemos relacionar la información dada, como por ejemplo nombres de personas con alguna actividad o oficio que ellos realizan, o el lugar de procedencia que nosotros llamaremos variables. En este caso le decimos simple porque solo usamos dos variables. La información que se recibe casi siempre está en forma desordenada, que aparenta no guardar ninguna relación, pero haciendo uso de ingenio y de la deducción lógica se podrá obtener una relación buscada a partir de dicha información. Entonces, aquí, resumiendo en otras palabras, deducción simple porque se van a estar hablando de dos variables, solo dos variables. Y esas variables, pues, en este caso puede ser respecto a un individuo, puede ser su nombre con su nacionalidad, o puede ser su nombre con su apellido, su nombre con su edad, o puede ser su nombre con su estado civil, pero deben haber dos variables que se van a relacionar, únicamente dos variables, ¿correcto? Y hay que, pues, obviamente leer la información que se plantea para poder relacionar de manera correcta esas dos variables. Bien. Ejemplo. A ver, ejemplo. Dice Ana, Beatriz, Carmen y Elena llevan puesto cada una un pantalón de diferente color, rojo, azul, blanco y negro. Entonces son cuatro personas.
y hablan de 4 pantalones en diferentes colores, rojo, azul, blanco y negro. Hablan entre ellas y se oyeron los siguientes comentarios. Entonces, como estás viendo, acá hay 2 variables. ¿Cuáles son las 2 variables? El nombre de las personas y el color del pantalón que van a estar, en este caso, usando. Como te das cuenta, 2 variables que se van a tener que relacionar. ¿Cómo se van a relacionar con la información que se presenta luego? Que aparentemente, pues, está desordenada y hay que leer, pues, y, y buscar relacionarlo de forma correcta. Eso es. Bien, entonces, por acá. Vemos los nombres, que es una variable, son 4 nombres, y el color del pantalón es la otra variable, ¿cierto? 4 colores. Entonces vamos a tener que relacionar. Algunos aquí optan por hacer una tabla de doble entrada y otros pues lo analizan de manera directa, por así decirlo. Bien, a ver, empecemos a analizar. Beatriz dice, me gusta el pantalón rojo que llevo puesto. Entonces, como Beatriz menciona, me gusta el pantalón rojo que lleva puesto, ¿qué color es el pantalón de Beatriz? Rojo. Rojo. Rojo, ¿sí? Rojo, ya no hay ninguna. Ahora, Ana dice, mi pantalón no es azul ni negro. Entonces, como Ana dice, mi pantalón no es azul ni negro, como los de ustedes, ¿qué podemos deducir? Blanco. Claro, tiene que ser la opción que quede. La única opción que quede es blanco. Ahora Carmen dice, me gustaría haberme puesto un pantalón negro. ¿Qué significa eso? Lleva azul. Ahí está. Y entonces ya por descartes, el que queda tiene que ser pues esto, el pantalón negro de Elena. Ya está. ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces habría que analizar las claves y ver pues, ¿no? ¿Cuál encaja? ¿Cuál encaja? Em, Y eso es pues la C. ¿Qué dice la C? Carmen tiene el pantalón de color azul. Y sí, Carmen pantalón de color azul. ¿Qué sería la que encaja, ¿no? Según las alternativas? Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí. Todo bien entonces. Correcto. Sigamos. Ejercicio de clase. Vamos a analizar ejercicios del 1 al 5. A ver, dice, en un salón de estudio, José conversa con Martín sobre la cantidad de personas que están reunidas en ese momento. José dice, todas las personas en este salón de estudio, excepto 12, son varones. Martín dice, en cualquier grupo de 11 personas de este salón de estudio, al menos 6 son mujeres. Si las 2 afirmaciones son verdaderas, ¿cuántas personas están reunidas como máximo en dicho salón de estudio? Bien. Ahora, vamos aquí a analizar esta expresión. Todas las personas en este salón de estudio, excepto 12, son varones. ¿Qué puedes deducir de eso? A ver, vamos. ¿Qué puedes deducir de eso? Todas las personas en este salón de estudio, excepto 12, son varones. Si me dice excepto 12 que son varones, ¿qué entiendes por eso? Que las demás son mujeres. Entonces, bueno, ¿y cuántas mujeres habría? 12. 12, pues, porque dice, excepto 12 que son varones, ¿no? Excepto 12, o sea, hay 12, en este caso, que se podría decir no son varones, ¿no? Dice, todas las personas en este salón de estudio, excepto 12, o sea, menos 12 son varones. Quiere decir entonces que esas 12 tienen que ser mujeres. Es como decir, en otras palabras, todo eso te dice que las mujeres son 12. Es como decir, mujeres son 12. Te están diciendo, en otras palabras te dicen eso. Ya está.
Ahora, lo puedes plantear también así, ¿no? Número de varones sería, pues, n menos 12, ¿no? 100 es el total, sería n menos 12. Ahora, el otro enunciado. En cualquier grupo de 11 personas, en cualquier grupo de 11 personas de este salón de estudio, al menos 6 son mujeres. A ver, al menos 6 son, en este caso, mujeres, pero dice para formar grupo de 11, en otras palabras. En cualquier grupo de 11 personas, o sea, un grupo de 11 personas, al menos 6 son mujeres. Si dicen al menos, significa como mínimo. Como mínimo 6 son mujeres. Y si me dicen que como mínimo 6 son mujeres, ¿cuántos varones son como máximo entonces? Recuerda que eso te está diciendo, ¿no? Que varones más mujeres, en este caso, es 11, ¿no? Un grupo de 11 personas. Y como mínimo, en este caso, 6 son mujeres. Entonces, mujeres, mínimo 6, se dice. A ver, hijo, vamos. Si lo mínimo es 6, entonces, varones máximo, ¿cuántos serían? 5. Excelente, hija mía. Entonces, en otras palabras, si me dicen que la máxima cantidad de varones es 5, es porque los varones tienen que ser 5. El total de varones tiene que ser 5, porque es la única forma de hablar de la máxima cantidad de varones. Y si mujeres son 2 y varones son 5, ¿el total cuánto sería? ¿Cuál es el total? Vamos. 17. 17. Ya está. Entonces, ¿cuántas personas están reunidas como máximo en dicho salón de estudios? Como máximo también del total, se refiere al total. Y eso es la clave, entonces, la 17, ¿cierto? ¿Hasta ahí de acuerdo, sí o no? Díganme ustedes. ¿Estamos de acuerdo con el razonamiento o no? Hijos, ¿de acuerdo con el razonamiento que hemos planteado? Profesor. Sí, acá pues es lo mismo, ¿no? Un poquito parecido. Acá ponen casos, ¿no? Acá se está poniendo casos, se pone casos, 6 y 5. De ahí deduces que 5 los varones y acá al final pues 17, ¿no? Total de personas. O sea, la clave. Bien, sigamos. Am, Ejercicio 2 dice Abel, Boris, Carlos y Dora tienen 2, 3, 6 y 7 monedas de 2 soles, pero no necesariamente en ese orden. El que tiene más soles compró un sol de caramelos, recibiendo su vuelto respectivo. Mientras que el que tiene menos soles recibe de su tío tantas monedas de 2 soles como monedas tiene. Luego de esto, con las cantidades que tienen en ese momento, se observa que, a ver, entonces, cuando dice, el que tiene más soles compró un sol de caramelo, recibiendo su vuelto respectivo. Entonces, el que tiene más soles, ¿cuánto de dinero le estaría quedando? 6. A ver, ¿quién tiene más soles? A ver, recuerda que son dos monedas de 2 soles, ¿no? Son 2 monedas de 2 soles, son 3 monedas de 2 soles, son 6 monedas de 2 soles y son 7 monedas de 2 soles. Entonces, ¿quién tendrá más dinero? El que tiene 7 monedas de 2 soles. Y 7 monedas de 2 soles es hablar de 14 soles, ¿no? 7 por 2. ¿Cierto? Imagínate tú. Tienes 7 monedas de 2 soles. ¿Cuánto tienes en total? 14 soles. Y si gastas un sol en caramelos, entonces ¿cuánto te quedaría? ¿Te quedaría cuánto? Vamos, 13. te quedaría 13 soles. Te quedaría 13 soles. ¿Cierto? Esto con respecto a las monedas a las 7 monedas de 2 soles. Ahora, luego te dice, mientras que el que tiene menos soles recibe de su tío tantas monedas, mientras que el que tiene menos soles recibe de su tío tantas monedas de 2 soles como monedas tiene. ¿Quién tiene menos soles? Aquel que tiene 2 monedas nada más. El que tiene 2 monedas de 2 soles. El que tiene 2 monedas de 2 soles. Ese es el que tiene menos soles. Bueno,
A ver, bueno, estamos en el primer caso, 14 soles menos un sol, 13 soles. Ahora, el que tiene menos soles recibe de su tío tantas monedas de 2 soles como monedas tiene. ¿A qué se refieren con eso? Recuerda que hay uno que tiene 2 monedas de 2 soles, eso pues es 4 soles. Es 4 soles. Y recibe de su tío, ¿no? O sea, él tiene esto, tiene esto. Pero recibe ¿cuánto? Recibe tantas monedas de 2 soles como monedas tiene. O sea, tendría que recibir 2 monedas más, ¿sí?, de 2 soles. Significa esto. Entonces, acá está recibiendo tantas monedas de 2 soles, ¿correcto? Como monedas tiene. Recuerda que tiene 2 monedas de 2 soles. Entonces recibe igual cantidad, ¿no? O sea, 2 monedas de cada una de 2 soles. Y eso pues sería hablar de ¿cuánto? Hablar de 4 soles. Entonces, el que tiene menos dinero se podría decir que ahora tendría 8 soles. Ahora tendría 8 soles. Entonces, ¿cuáles son las cantidades que ahora se estarían manejando en dinero? Sería, hay uno que tiene 13 soles, que hemos visto ya. Hay uno que tiene 8 soles, que le acabamos de ver. Y los otros, hay otro que tiene 3 monedas de 2 soles, y 3 monedas de 2 soles son 6 soles. Y el otro tiene 6 monedas de 2 soles, y 6 monedas de 2 soles son 12 soles. O sea, en valor monetario, hablamos de 6 soles, 8 soles, 12 soles y 13 soles. Y en este caso, que sería una variable. Y la otra variable serían los nombres de las personas: Abel, Boris, Carlos y Dora. Entonces, como te das cuenta, acá hay dos variables. Acá hay dos variables. ¿Mm? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que relacionar. Vamos a relacionar una variable con la otra. Y empecemos. A ver, dice, Boris no tiene más de 12 soles. Cuando te dicen que Boris no tiene más de 12, o sea, él puede tener menos o igual. ¿Se entiende eso? Si Boris no tiene más de 12 soles, ¿no?, él puede tener menos o igual. Y luego mencionan, Abel y Boris juntos tienen 25. Entonces, si Abel y Boris, la suma de sus dineros es 25, eso solamente se logra sumando 12 y 13. ¿Sí? La suma de 12 más 13, en este caso, pues es 25. Entonces, y como acá dice que Boris no tiene más de 12, o sea, Boris no puede tener 13. O sea, Boris tendrá 12. Y por lo tanto, entonces Abel tendrá 13. Ahora, cuando dice acá Carlos no tiene 8, obviamente lo que queda son 6 soles y 8 soles, pero dice que Carlos no tiene 8, o sea, Carlos tendría 6. Y por descarte, Dora pues tendría que tener lo que resta, ¿no?, que son 8 soles. Bien, ¿cuántas monedas tienen juntos Boris y Dora? Monedas que tienen juntos Boris y Dora. Bien, Boris. Si Boris tiene 12 soles es porque tiene 6 monedas. Recuerda que cada moneda es de 2 soles. Y si Dora tiene 8 soles, es porque Dora tiene 4 monedas. Cada moneda de 2 soles, recuerdo. Entonces, ¿cuántas monedas tienen juntos? Sería la suma de 6 y 4, que son 10 monedas en total, ¿no?, entre ellos. La clave sería la. ¿Preguntas ahí? Dígame. Vamos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, ¿me escuchan? Todo bien, profe, todo bien. Bien. Ejercicio 3. En el ejercicio 3 mencionan que 4 miembros de la familia Barcini, Antónimo, Luca, Ciro y Dino, están almorzando juntos en un restaurante. Se sabe lo siguiente. Bien. Se sabe lo siguiente. 1, 2, 3. Dice, a ver. Tenemos 1, 2, 3 y al final dice por acá, si Antonio es abuelo de Dino y solo tiene un hijo. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que Antonio es abuelo de Dino y solo tiene un hijo.
Entonces voy a buscar de los enunciados 1, 2 y 3, alguno de ellos que me hable de lo que ya aquí se menciona, que Antonio es abuelo de Dino y que Antonio solo tiene un hijo. Sería lo ideal comenzar por ese punto. El punto que me hable que Antonio es abuelo de Dino, o que en todo caso, pues, Antonio solo tiene un hijo. Bien, entonces empezamos. Antonio es abuelo de Dino. De la equivalencia 1, ¿qué dice 1? Si Luca es padre de Dino, entonces Antonio no es abuelo de Dino. Entonces, si en el ítem 1 te dice si Luca es padre de Dino, entonces Antonio no es abuelo de Dino, leído con la contrarrecíproca, ¿a qué es igual? ¿De qué forma también se puede leer eso? A ver, vamos, jóvenes. ¿De qué formas también se puede leer eso? Vamos. P entonces Q, negación de Q, entonces negación de P. ¿De qué forma lo leemos? Vamos. Si Antonio es el abuelo de Dino, entonces Luca no es padre de Dino. Excelente. Entonces, como ya tenemos que Antonio es el abuelo de Dino, podemos concluir que Luca no es padre de Dino. Bien, bien hecho, hijo mío. Excelente, like para ti, estrellita para ti. Bien, es eso. Ahora de dos, como ya tengo ahora, ¿no? Aparte de que Antonio es abuelo de Dino, también ya sé, hemos concluido que Luca no es padre de Dino. Entonces voy a buscar de repente algún enunciado que me hable justamente de eso, que Luca no es padre de Dino. Del ítem 2, a ver, el ítem 2 dice, si Antonio es abuelo de Dino, entonces Ciro es padre de Luca. Si Antonio es abuelo de Dino, ¿correcto? Entonces Ciro es padre de Luca. Bueno, aquí pues justamente era de la parte que se inició, ¿no? Antonio es abuelo de Dino. Entonces podemos concluir, Ciro es padre de Luca. Directo, ¿no? Acá no hay necesidad de usar la contrarrecíproca. Directo, va. Directo, va. No hay necesidad de usar la contrarrecíproca. Entonces, concluimos, Ciro es padre de Luca. Bien. De la equivalencia 3. Entonces, recuerda ya que hemos concluido, Luca es padre de Dino, también hemos concluido, Ciro es padre de Luca, ¿no es cierto? Todo eso es consecuencia de que Antonio es abuelo de Dino. Ahora, de la equivalencia 3. En la equivalencia 3, bueno, del ítem 3, mejor dicho, ¿no? Del ítem 3, mencionan, pues, si Dino no es hijo de Ciro, entonces Luca no es hijo de Ciro. Entonces Luca no es hijo de Ciro. ¿Qué podemos decir de aquí? Luca no es hijo de Ciro. Entonces, ¿qué hemos concluido? Ciro es padre de Luca. ¿Qué podemos concluir entonces? Recuerda que entonces tenemos Ciro es padre de Luca. Y acá tenemos, ¿no? Si Dino no es hijo de Ciro, entonces Luca no es hijo de Ciro. Leído con la contrarrecíproca, ¿cómo lo leeríamos? A ver, ¿cómo leerías el ítem 3 con la contrarrecíproca? A ver, vamos. Si Luca es hijo de Ciro, entonces Dino es hijo de Ciro. Claro, es eso. Es eso. Dino es hijo de Ciro. Bien, tenemos aquí un gráfico que nos ayudaría a entender eso. Por lo tanto, entonces vemos que Luca es hermano de Dino, según los valores que vemos aquí. La clave sería la D.
Bien. Ejercicio 4. Dice acá, dadas las siguientes proposiciones verdaderas, lo que ves aquí, determina la afirmación que siempre es verdadera. Primero mencionan todos los que estudian matemáticas saben razonar. Todos los que estudian matemática saben razonar. Entonces, en este caso, hablamos de dos conjuntos, por así decirlo, donde matemática tiene que estar dentro de razonar. Ya está. Tenemos eso. Luego, algunos estudiantes de matemática escriben poemas. Algunos, como mínimo uno se refiere, ¿no? Algunos estudiantes de matemática escriben poemas. Como mínimo debe haber uno. O sea, aquí debe haber como mínimo uno. Algunos estudiantes de matemática escriben poemas. Bien. Determina la afirmación que siempre es verdadera. Entonces, según las claves que aquí se presentan, ¿cuál sería la más adecuada? La más adecuada. Y eso pues corresponde a la A, ¿no? La A mencionan algunos que escriben poemas, y no estudian matemáticas, saben razonar. Sería lo más adecuado según las alternativas que se están presentando. Sería eso. ¿De acuerdo? Todo bien entonces, ¿cierto? Digamos. Dice, Ana, Belinda, Carolina y Diana tienen diferentes profesiones. Una de ellas es bióloga, otra es obstetra, otra es asistente social y la otra farmacéutica. No necesariamente en ese orden, si se sabe que tenemos acá 4 ítems, 4 puntos. ¿Qué afirmación es verdadera? Bien, vemos aquí dos variables. Una variable es el nombre de las personas, Ana, Belinda, Carolina, Diana, y la otra variable es la profesión, bióloga, obstetra, asistente, farmacéutica. Y ahora vamos a tener que relacionar, de acuerdo a la información que se presenta. A ver, acá mencionan. Ana y Carolina conocen al asistente social, o sea, puedo concluir que Ana no es asistente social. Del ítem 3 dice la farmacéutica es hermana de, bueno, la farmacéutica es hermana de Diana y asiste a un curso junto con Ana. Entonces la farmacéutica tampoco sería Ana. O sea, tenemos que Ana no es farmacéutica ni tampoco es asistente. Y acá mencionan que Ana no es bióloga. Entonces Ana tampoco sería biólogo. Por lo tanto, para Ana solo nos quedaría una opción. Y esa opción que es que sea obstetra. Ana es obstetra. Es eso. Luego, aquí. Dice, Ana y Carolina conocen a la asistenta social. O sea, en otras palabras, Ana no es, Ana no es asistente social, Carolina tampoco, pues en otras palabras. Ana y Carolina conocen a la asistente social. Entonces, en otras palabras, ten en cuenta que Ana conoce a la asistente social, que es otra persona. Ana la conoce. Ana la conoce, ¿cierto? Luego por acá, la farmacéutica es hermana de Diana. La farmacéutica es hermana de Diana, ¿correcto? Ten en cuenta eso. Y asiste y dice a un curso junto con Ana. Bueno, al final acá mencionan en el último punto, Ana no es bióloga y no conoce a Diana. Entonces, Ana no es bióloga, ya sabemos eso, y Ana no conoce a Diana. Recuerda que el primer punto decía que Ana y Carolina conocen a la asistente social. Entonces, si Ana conoce a la asistente social, ¿correcto? Entonces acá menciona al final, Ana no conoce a Diana. Entonces, en otras palabras, Diana no es la asistente social. O sea, Diana no es asistente social. Y ahora, como dice, la farmacéutica es hermana de Diana, o sea, Diana tampoco es farmacéutica. Entonces, si Diana no es farmacéutica y Diana no es asistente social, solamente nos queda como opción que Diana sea la bióloga. Luego, Belinda y la farmacéutica fueron al consultorio de la obstetra. Belinda y la farmacéutica son dos personas distintas, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, Belinda no es farmacéutica. Entonces, Belinda tendría que ser asistente. Y la única opción que queda es que Carolina sea farmacéutica.
Y eso pues ya me permite que todo esté relacionado y buscar la clave que más se adecua. La clave que más se adecua. ¿Qué afirmación es verdadera? La clave sería la D, ya que la D menciona que Carolina es farmacéutica. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien, cierto? Bueno, ¿me escuchan? Todo bien, profesor. Todo claro, profesor. Bien. Esto ya está hecho. Vamos a ver el segundo tema, que es trazos de figura azul. Trazos de figura azul. Tema también conocido con el nombre de figuras de un solo trazo, que se refieren a la construcción de una figura sin levantar el lápiz del papel, ni repetir ningún trazo. Además, se estudiarán figuras que se puedan realizar repitiendo trazos y sus aplicaciones. Bien. Acá comúnmente se dice, ¿no? Dibuja una figura de un solo trazo continuos, sin repetir líneas ni levantar el lápiz del papel. ¿No? Es el texto casi común que se suele encontrar en este tipo de ejercicios. Definiciones: punto par, llamado también vértice par, es aquel donde concurren un número par de líneas, tal como lo muestran las siguientes figuras. Por ejemplo, en este punto, ¿no? o vértice, si lo quieres ver así, esto concurre un número par de líneas, en este caso 2 líneas concurren. Aquí concurren en este vértice 4 líneas. O sea, concurre un número par de líneas. Y aquí concurren 6, un número par de líneas también. Esta figura, todos sus vértices son pares, porque en todos sus vértices concurre una cantidad par de líneas, como te das cuenta. Bien, entonces a eso nos referimos cuando decimos punto par o vértice par. Punto impar, llamado también vértice impar, es aquel donde concurre un número impar de líneas. La cantidad de líneas que concurren en él es impar. Por ejemplo, mira, acá en este vértice solamente hay una línea. Aquí concurren 3 líneas, vértice impar. Aquí concurren 5 líneas, vértice impar. Se toma como regla aquí y que los vértices impares se pintan de rojo y los vértices pares de azul. Sobre todo esto de acá, acuérdate que los impares se pintan de rojo. Esta figura, como te das cuenta, todos sus vértices son, en este caso, impares. Todos sus vértices son impares. Por eso se pintan de rojo. Todos los vértices son impares. Bien, entonces a eso nos referimos con vértice par. Vértice par, entonces, resumiendo, es aquel vértice donde la cantidad de líneas que convergen es múltiplo de 2. Y vértice impar es aquel vértice donde la cantidad de líneas que convergen no es múltiplo de 2. O sea, es una cantidad, pues, impar. Observaciones. Dice, se presentan dos casos para facilitar y detectar si una figura se puede realizar de un solo trazo, sin repetir ningún tramo ya realizado, aunque los trazos puedan cruzarse. Y un tercer caso cuando hay tramos a repetir. Ya. Bueno, vamos a ver los casos. Caso 1, la figura tiene todos sus puntos pares. Todos sus puntos pares. Entonces, si la figura tiene todos sus puntos pares, pues eso quiere decir, ¿no? Que en todos sus vértices la cantidad de líneas es múltiplo de 2. Ahora, para que se pueda trazar una figura sin levantar el lápiz ni repetir ningún trazo, es necesario que todos los puntos de intersección sean pares. O sea, en otras palabras, una figura que tiene todos sus vértices pares se puede dibujar
de un solo trazo continuo. Si te das cuenta de esta figura, en esta figura sus vértices todos son pares. Entonces, como sus vértices son todos pares, esta figura se puede dibujar de un trazo continuo y sin repetir líneas. Se puede dibujar. Para realizar la figura debemos empezar y finalizar en el mismo punto par. Entonces, es muy necesario que cuando la figura, pues, sea una figura de puros vértices pares, entonces, si tú inicias y terminas en el mismo punto, entonces podrías tú, o se puede, mejor dicho, dibujar la figura sin repetir líneas, ni levantar el lápiz de papel. Se puede. A ver. Debo terminar donde he empezado. Como te das cuenta, el inicio es igual que el fin. El inicio es igual que el fin. A manera de resumir, se puede decir, pues, ¿no? Que una figura, si una figura presenta puros vértices pares, entonces concluyo que se puede dibujar de un solo trazo continuo. Se puede dibujar de un solo trazo continuo, ¿correcto? Sin repetir líneas. Pero para eso, pues, se debe iniciar y terminar en el mismo punto. Caso 2, la figura tiene solo dos puntos impares. Solo dos puntos impares. Para que una figura que se pueda trazar sin levantar el lápiz ni repetir ningún trazo, es necesario que existan dos puntos impares, siendo los demás puntos pares. Aquí, en otras palabras, me está diciendo también, ¿no? Al igual que la figura anterior, el caso anterior, si la figura presenta puros vértices pares, entonces esa figura se puede dibujar de un solo trazo continuo. Ahora, si la figura presenta solo dos puntos impares, solo dos, por lo tanto, entonces esa figura se puede dibujar también de un trazo continuo, ¿ya? De un trazo continuo. Por ejemplo, aquí estamos viendo, mira, los puntos rojos son dos impares. Y como observas, la figura solo tiene dos puntos impares, dos puntos rojos. Por lo tanto, entonces, esta figura se puede dibujar de un solo trazo continuo. Se puede dibujar de un solo trazo continuo, pero hay una nota que tomar en cuenta. Para realizar la figura debemos empezar en un punto impar y terminar en el otro punto impar. O sea, si inicias acá, terminarías por acá. O si inicias por acá, terminas por acá. Vamos a ver. Ya, como te das cuenta, se inició en un punto impar y se terminó en el otro punto impar. Ya, ojo con eso. Observación. El número de puntos impares de las figuras conformadas por vértices y aristas es un número par. Eso me dice, pues, siempre la cantidad de puntos impares debe ser múltiplo de 2. O sea, no existe figura que tenga, pues, solamente 3 puntos impares, ni 5. La cantidad de puntos impares siempre debe ser múltiplo de 2. Eso me dice esto. Sí. Los puntos impares es igual a un número par. Hasta ahí, a ver, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Caso 3. Caso 3, la figura tiene más de 2 puntos impares. Significa que si hay más de 2 puntos impares, para poder realizar la figura de un solo trazo continuo, deberá repetirse trazos, ¿correcto? Necesariamente hay que repetir trazos. O sea, si la figura presenta más de 2 vértices impares, tiene que repetirse trazos. Para realizar la figura de un trazo continuo, el número de trazos repetibles como mínimo está dado por la siguiente fórmula. Si utilizamos esto. La cantidad de trazos a repetir es igual al número de puntos impares menos 2 entre 2. ¿Ya? ¿Por qué menos 2? Porque al final debes dejar 2 puntos impares nada más. ¿Y por qué entre 2? Porque debes tú repetir trazos siempre de impar a impar. Los trazos a repetir van de un punto impar a otro punto impar. Los trazos a repetir no tienen que ser consecutivos. La fórmula dada garantiza el número de trazos repetidos, pero no precisa cuál o cuáles de ellos se deben repetir.
Si bien es cierto, esto me dice, pues, cuántos trazos debes tomar en cuenta a repetir, no te dice qué trazos son. Bien, para realizar la figura en un trazo continuo y buscar el recorrido mínimo, debemos empezar en un punto impar y terminar en el otro punto impar. Empezar en un punto impar y terminar en el otro punto impar, necesariamente. Eso obviamente que sí. El cálculo de la longitud del recorrido mínimo viene dado por... A ver, la longitud del recorrido mínimo está expresado por la suma. ¿La suma de quién? ¿La suma de quién? La suma de la longitud de todos los trazos que conforman la figura más la longitud mínima de los trazos que se repiten. ¿Ya? Puedo repetir, la longitud del recorrido mínimo es la suma. ¿La suma de quién? De la longitud de todos los trazos que conforman la figura, más la longitud mínima de los trazos que se repiten. Ejemplo. Ejemplo. En la figura mostrada, MNPQ es un rectángulo y las medidas están dadas en centímetros. Calcule la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarla del papel para poder dibujar la figura. Bien. A ver, analicemos en este caso, los puntos impares. A ver, longitud de los trazos de la figura. Lo primero que están haciendo aquí es sumar, si te das cuenta, se está sumando todas las longitudes de las líneas de la figura, las horizontales y las verticales, todas, ¿correcto? Y se llega a 21 más 16, ¿correcto? Pero es la suma de todas las longitudes, ¿no? Como digo, todas las longitudes, todas las longitudes de las líneas, las horizontales y verticales, ¿suma cuánto? Suma 37. La figura tiene 6 puntos impares y el resto pares. Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 puntos son impares, el resto son pares. Entonces, como la figura presenta más de 2 puntos impares, se dice entonces que los trazos a repetir siempre es igual a la cantidad de puntos impares, que son 6 en este caso, menos 2, porque al final quedan 2 impares, entre 2, porque los trazos a repetir son de impar a impar. Y 6 menos 2 entre 2 es el 2. Se muestran los dos trazos a repetir. Entonces, deben haber dos trazos a repetir. Esto me dice que deben haber dos trazos a repetir, pero ten en cuenta que no te dice cuáles son los trazos a repetir. Pero tú debes tomar en cuenta, pues, siempre de todas las opciones posibles, la de menor longitud. Entonces, esos trazos serían justamente, ¿no? Tengo como opción repetir esta longitud que es 3 de impar a impar, o repetir esta longitud que es 2 de impar a impar. Entonces, lo menor sería, lo más adecuado sería repetir esa longitud. O sea, repito una línea que vale 2. Y recuerda que son 2 todavía, ¿no? Falta una más. Sería la de... Este. Este. ¿Por qué la longitud vale 2? O sea, siempre lo menor. Ojo, me voy por lo menor. Longitud de recorrido mínimo sería entonces la suma. 37 que expresa, 37 es la suma de todas las líneas, más la longitud de las líneas a repetir. Son dos líneas de 2 centímetros. Y eso me daría en total 41, que sería la clave. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ya, ok, sigamos. Ejercicio de clase del 6, vamos a ver al 8. Dice, con un alambre delgado se ha formado la siguiente estructura circular. Con centro en O. Si el diámetro AB mide 12 centímetros, M y N son puntos medios de AO y OB. Además, DM, CN y OE son perpendiculares al diámetro. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre una hormiga para transitar por toda la estructura? Tenemos la mínima longitud, ¿no?, que recorrería la hormiga, pero para transitar por toda la estructura, todas las líneas. Entonces, longitud de los trazos de la figura. Habría que hacer las cuentas, ¿cierto?
la longitud de las líneas horizontales, verticales y también en curva. O sea, el perímetro de la circunferencia, en otras palabras. Y eso me daría 18 más 12 pi más 6 raíz por a de 3. Bueno, vamos a decir, 18, ¿por qué? Porque si te das cuenta, si tu radio vale 6, aquí si esto es 6, sería, acá también esto sería 6, también sería 6. Y sería un 6 por 3, 18. ¿Qué es lo que ves aquí? 18. Y luego por aquí vemos esta línea que vale 3 raíz por a de 3, esta línea que vale 3 raíz por a de 3, y sumado serían 6 raíz por a de 3. Y luego hablaríamos del perímetro de la circunferencia, ¿no? 2pi por el radio sería. 2pi por el radio que vale 6. Y eso pues es hablar de un 12. 12pi. Eso. Bien, es eso. Es eso. Entonces, longitud de los trazos de la figura se refiere pues justamente a esa longitud. 18 más 12pi más 6 raíz por 3. Bien, la figura tiene 8 puntos impares. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos puntos rojos son los vértices impares. ¿Por qué impares? Porque en ellos converge una cantidad, pues, que no es múltiplo de 2, de líneas. La cantidad de líneas que no es múltiplo de 2. Bien, entonces, obviamente, como la cantidad de puntos impares es más que 2, entonces acá hay que repetir líneas necesariamente. Ahora, como debemos repetir líneas, la cantidad de líneas a repetir está dado por la expresión. El número de vértices impares menos 2 entre 2. Acá son 8 vértices impares. Menos 2, ¿por qué? Porque al final deben quedar 2. Y entre 2 porque la línea repetida va de impar a impar. Entonces, 8 menos 2 entre 2 es 3. Son 3 líneas que se deben repetir, o sea, 3 trazos a repetir. Esos tres trazos no sabes cuáles son. Sabemos que son 3, pero no sabemos cuáles son. Entonces, hay que buscar, ¿no? De todas las opciones posibles, la menor. ¿No? Que haya línea que expresa lo menor. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Ahí está. Esa sería una línea a repetir, son 3. Sería otra línea a repetir, son 3, recuerda. Y esta sería la otra. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos las 3 líneas que se va a repetir. Entonces, longitud de recorrido mínimo sería, en este caso, longitud de la figura, que es 18 más 12pi más 6 raíz por de 3, y a eso le sumamos las 3 líneas a repetir. 2 líneas de 3 y una línea de 6. 2 líneas de 3 y una línea de 6. Son los trazos a repetir. Y eso pues, sumado con lo anterior, esto nos estaría dando, ¿no? Si te das cuenta, acá es 2 por 3, 6, más 6 sería un 12, 18 más 2 es un 30, lo que ves aquí. Es un 30. Es un 30 más 2pi más r. O sea, la clave sería la B. La B es. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Profesor, ¿me escucha? Dime. Perdón, dime, hija, te escucho. Profesor, ahí en la observación, cuando dio la fórmula, decía que no podían, los trazos a repetir no podían ser consecutivos. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo hubiera tomado del punto D al punto M y del punto A al punto M, o sea, 2 trazos a repetir, no hubiera podido ser de esa manera, ¿no? Claro, porque mira, hija mía, esto, a ver, vamos acá. Vamos a retroceder un poco, ¿ya? Para ver los puntos. Ahí me quedo. A ver, mira. Cuando tú repites este trazo, lo vamos a poner de color, esto, para variar un poco, lo ponemos de color, este color. Ya, ya. Tú repites este trazo. Si repites ese trazo, entonces este punto que es impar, ahora pasa a ser par. ¿Cierto? Y este punto que es impar, ahora pasa a ser par. ¿Es correcto? Al repetir ese trazo. Ya. Si tú, como mencionas, dices, yo repito esta línea. Si tú repites esta línea, digamos así,
O pone, digamos, la otra, ¿no? Que se ve que es aparentemente mejor. Ya, dices tú. Si yo repito esta línea, perdón. Ya, si yo repito esa línea, si repito esa línea, ¿correcto? Aquí recuerda que he repetido 3, acá también sería 3, pero al repetir esa línea, este punto, correcto, que es impar, pasaría a ser par, ¿cierto? Y este punto que era par, ¿a qué vuelve? Vuelve a impar. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, todo eso contaría como un solo trazo a repetir. No contaría como dos trazos a repetir, sino contaría como un solo trazo a repetir, nada más. Eso que ves ahí es un solo trazo a repetir. ¿De cuánto es longitud? De longitud 6. Eso que ves ahí no son dos trazos a repetir de 3 3. No, es un solo trazo. Es un solo trazo a repetir de longitud ¿cuánto? De longitud 6. Porque los únicos puntos que se están cambiando, los únicos puntos que eran impares y ahora son pares, esos únicos puntos son, en este caso, es este de aquí y es este de aquí. Son los únicos puntos que pasan de impar a par, como te das cuenta, de impar a par. El del centro vuelve a ser impar. Inicialmente pasó a par, pero después volvió a su condición. O sea, el del centro sigue siendo rojo, sigue siendo un punto rojo. El del centro sigue siendo un punto rojo, sigue siendo impar. ¿Respondí tu pregunta, hija mía? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, ok, es eso. Y entonces acá la clave era la B, clave B. Bien, a ver, las 7. A ver, ustedes las 7, a ver, denme su respuesta en las 7. Analicen las 7 y denme su respuesta, por favor. ¿Salió o no salió? A ver, ¿están trabajándolo?
¿Cuántos puntos impares tiene esa figura? 4. 4. Bien. ¿Eso qué cosa indica? ¿Indica que se podrá dibujar de un trazo continuo o habrá que repetir líneas? ¿Qué piensas tú? ¿Cuándo se repiten líneas? Cuando la figura presenta más de dos vértices impares. Si tú me dices que son 4, entonces aquí necesariamente hay que repetir líneas. Acuérdate de eso, ¿ya? Si una figura presenta más de dos puntos impares, o vértices impares, más de dos, entonces tiene que repetirse líneas necesariamente. Necesariamente tiene que repetirse. ¿Ya? Hay que repetir líneas. Entonces, ¿cómo encontrar las líneas a repetir? Por fórmula, ¿cierto? Número de vértices impares menos 2 entre 2. Sería entonces 4 menos 2 entre 2, pues si eso me da una línea a repetir. Entonces ya más o menos ahí ya tienes la idea, ¿no? Entonces esa línea a repetir debe ser la de menor longitud y pues debe ir de impar a impar. De impar a impar. Ya, ahí ya con esa idea, a ver cuánto te sale. B. La D, a la B. Ahí B. vamos a ver. B. A ver, sí, ya. Bien, pon acá la radio. 2 La raíz de 2. C, La D, C. C. Vamos a ver. A ver, longitud de los trazos de la figura. O sea, la longitud de todas las líneas, ¿no? Todas las líneas. Recuerda que en este caso, por un cuadrado de 8 centímetros de lado. Entonces, 8 por 4, ¿no? Es 32. Esto que ves acá, 32. 32. Bien. Y esto, luego pues el radio de cuenta, ¿no? El radio de la circunferencia es 2 raíz cuadrada de 2. Si contamos esto, serían, haz de cuenta, dos circunferencias, ¿no? Bueno, sería 8 raíz cuadrada de 2pi. Bien. Luego, puntos impares son 4, como ustedes ya lo han mencionado. Los trazos a repetir serían 4 menos 2 entre 2 es 1. El trazo a repetir sería, pues, ¿no? El menor de todos los casos, ¿no? Que tendría que ser, digamos, el que está acá arriba o el que está abajo, es lo mismo. Sería un trazo a repetir de ¿cuánto? De 8. Y quedan al final dos puntos, ¿no? Dos puntos impares. Uno donde se va a iniciar y el otro donde se va a terminar necesariamente. Longitud de recorrido mínimo, más de la longitud de toda la figura, de todas las líneas, horizontales, verticales y curvas. Y le agregamos el trazo a repetir de 8. Y eso nos da como clave la B. Beso. Beso. Beso.
¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Recuerda que aquí, pues, el trabajo que has hecho es llegar primero a encontrar este valor. ¿Cómo lo encuentras? Esto expresa la suma de todas las líneas, ¿cierto? Y si hablamos de suma de todas las líneas, ahí vamos a ponerle, ya, este de acá. Por ejemplo, es este de acá. Toda esta línea, más esta línea, ahí sería 4 por 3, 4 por 4. Pero sí, 4, perdón, 4 por 8, ¿no? Ya que cada uno vale 8. 4 por 8, 32. Ahí está. Y luego, pues, habría que ponerle todo esto, ¿no? Entonces, esto sería la mitad de una circunferencia, ¿cierto? Y más esta otra mitad sería una circunferencia completa. Ahí hablaríamos de una circunferencia completa. En el otro caso también lo mismo, ¿no? Es la mitad de una circunferencia y esta sería la otra mitad, donde serían dos circunferencias completas. Dos circunferencias completas con un radio que ya se menciona. Su radio es esto. Su radio es 2 raíz cuadrada de 2. Ahí está su radio. Entonces sería 2pi por el radio. 2 raíz cuadrada de 2. ¿Cierto? Perdón. El radio. Y eso nos daría, pues, en este caso, 4, ¿no? 4 pi raíz cuadrada de 2. Pero como son 2, ¿no? Acá también sería 4 pi raíz cuadrada de 2. Y tenemos 4 más 4, pues el 8 pi raíz cuadrada de 2. Por eso hablamos de la longitud de los trazos, perdón, de la longitud de los trazos como 32 más 8 raíz cuadrada de 2 pi. Es eso. ¿De acuerdo ahí? Dígame. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Pregunta, hijos? ¿Todo bien? ¿Está ahí? ¿Alguna inquietud? Profesor, en Dime. el problema es esencial encontrar el radio o puedo fácilmente tachar una diagonal, sacarlo por Pitágoras. Obviamente que aquí, para que tú hables de la longitud de la circunferencia, necesitas conocer su radio, ¿no? Y lo puedes encontrar por diferentes métodos, pues, ¿no? Pues, como tú dices, el trazo a la diagonal, ya es y tu imaginación, aquí, es tu imaginación. Aunque parece que aquí el radio te lo dan, ¿ah? Me parece que el radio te lo están dando, ahí aparece 2 raíz cuadrada de 2. Gracias. Ok, bien. Profesor, Dime, pregunta. sí, una consulta. Dime, hija, ¿Por dime. qué el trazo repetir tiene que ser necesariamente el 8 y no puede ser desde un extremo del cuadrado hasta el otro? O sea, claro, pasando por todas esas ondulaciones que sería en total un círculo, ¿no? Ya, sí, claro. Porque habría que Y comparar, pues sí. Dime. ujú, como pasaría por el centro, se convertiría en impar, pero como también vuelve a pasar, seguiría siendo par, entonces se formaría un solo trazo. Sí, está bien. Está bien, sería un solo trazo, pero habría que ver, pues, hija mía, tendrías tú como opción aquí repetir vamos a poner acá, repetir esta línea, que es 8, ¿correcto? O repetir todo esto de acá, ¿no? Que sería esto de aquí, que equivale, pues, a la longitud de una circunferencia, ¿no? Y como longitud de circunferencia es, pues, 4 pi raíz cuadrada de 2. Entonces, esto es 4 pi a raíz cuadrada de 2. Ahora, y recuerda que pi es aproximadamente 3.14, algo más, ¿no? La raíz cuadrada de 2 es 1.41 más o menos, ¿no? Entonces, si tú multiplicas eh, 4, 4, este 4 que está acá, por 3.14, ya eso es más de 12, ¿no? O sea, esto de aquí, necesariamente, todo esto que tú mencionas acá, todo esto de ahí es mayor a 12,
mayor que 12. Y acá esto me sale ¿cuánto? La longitud que veo acá me sale 8. Entonces, ¿cuál es lo menor? Me conviene que sea, pues, la de 8, ¿no? Que sería la horizontal. Sí, ¿Cierto o profesor, no? me olvidé del pin. Sí, sí, tiene razón, gracias. Ya. Ok. ¿Otra pregunta? Vale. Profesor, una consulta. Dime, dime. Ya, ¿por qué no se puede considerar desde la esquina del cuadrado hasta la intersección del semicírculo? ¿O es necesariamente de canto a canto en esta ocasión del cuadrado, de esquina a esquina? Lo que pasa, hija mía, es que los puntos a repetir siempre son de impar a impar. Recuerda que los impares eran este era un punto impar. Luego teníamos este como punto impar. Luego tenemos el de acá como punto impar. Y luego tenemos el de acá como punto impar. Son 4 puntos impares. Entonces, las líneas a repetir deben ser de impar a impar. Nacer en un impar, en un vértice impar, y terminar en un vértice impar. Tiene que ser de esa forma las líneas a repetir. Nacer de un vértice impar y terminar en el otro vértice impar. Tiene que ser así, hija mía. Ya, Y como profesor, te... gracias. Claro, ok. ¿Alguna otra pregunta? No hay, ok, sigamos. A ver, la 8 ustedes, por favor. ¿La C? La C ya. El resto también dice la C. ¿Qué dice el resto? La C, dice la señorita. ¿Qué dice el resto también? La C. ¿La A? La A. Ya tenemos ya una controversia. Tenemos acá ya dos respuestas distintas, ¿no? La A o la C, ¿cuál será? ¿Cuál de ellos será? O de repente alguien me dice, pues otra clave. Pues habría que analizar. ¿Qué más? Bueno. Dice, en la figura se muestran dos circunferencias tangentes cuyos radios miden 4 y 6. Ahí se ve. Si los sectores circulares en cada circunferencia son congruentes, los sectores son congruentes respectivamente, y M es punto de tangencia, ¿cuál es la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarla del papel para poder dibujar la figura? A ver, longitud de los trazos de la figura. Bueno, habría que sacar cuentas, ¿no? Y sumar todas las líneas horizontales, verticales, las diagonales y el contorno de la circunferencia. Todo eso, pues, acá ya te lo dan de resumen. Te dicen ya que eso es 50 más 20pi. 50 más 20pi. Todas las líneas, horizontales, verticales, diagonales y la longitud de la circunferencia. Bien. Esto, ¿ustedes que lo han hecho? ¿Es conforme o no es conforme? A ver, los que ya lo han hecho. ¿Es conforme o no? Sí, profesor. Ya, ok. Ahora, dice que acá hay 10 puntos impares. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 puntos impares. Y el resto son pares. Entonces, como la figura presenta más de dos vértices impares, entonces aquí hay que repetir líneas. Correcto, hay que repetir líneas. Y la cantidad de líneas a repetir la podemos encontrar por la propiedad, ¿cierto? Que sería vértices impares, que son 10 menos 2 entre 2. Menos 2 porque al final deben quedar dos vértices impares y entre 2 porque debe ser de impar a impar siempre. O sea, nacer en un impar y terminar en otro. Eso dice que son cuatro líneas a repetir, ¿no? 4 líneas a repetir, obviamente deben ser las de menor longitud. De todas las opciones que se aparezcan, escogeríamos las de menor longitud, eso es lo ideal. Bien, entonces vamos aquí a analizar dónde están esas 4 líneas a repetir de menor longitud. Ponemos esta la primera.
Esta es la segunda. ¿Cierto? O sea, date cuenta que esos puntos impares, ¿no? Cuando se repite esa línea, se convierten en pares, o sea, desaparecen. Esta sería la tercera línea a repetir, ¿correcto? Faltaría otra línea a repetir. Entonces hay que ver qué nos conviene. ¿Qué nos conviene? Entonces, tengo como opción hacer toda esta curva o irme directo del centro a la, bueno, ¿no? A la circunferencia. Me conviene entonces 6. Me conviene hacer esto. O sea, repetir una longitud de 6. Y ahí estarían las 4 líneas. Ahí están las 4 líneas. Entonces, longitud de recorrido mínimo sería entonces 50 más 20 pi, que y eso es ya la longitud de todas las líneas, horizontal, vertical, diagonal, más el contorno de la circunferencia. Y acá debo sumar, que le voy a sumar? Le voy a sumar la longitud de las líneas a repetir. Y date cuenta que esta línea sería 6 de longitud, ¿cierto? Esa línea, y esto pues es un pi. Acá también es un pi, y acá también es un pi. Se entiende que sumado eso es 3 pi. 3 pi. ¿Cierto? Como aquí esto, si lo quieres, o quieres manera de recordar, pues ¿no? La longitud de una circunferencia, el ángulo, ¿cierto? Por el radio, ¿no? LOR, ¿cierto? Es el ángulo en radianes por el radio, el famoso LOR, ¿cierto? Veamos eso. Ahora, ¿cuánto vale, pues, el ángulo? Esto es 45 grados, ¿cierto? O en sexagesimales, pero en radianes, porque nos interesa en radianes. 45 grados sexagesimales. ¿En radianes cuánto es? ¿Cuánto equivale 45 grados sexagesimales, su equivalente en radianes? Vamos. ¿Y cuarto? Pi, pi Cuarto. cuartos, ¿cierto? Pi cuartos, pi cuartos, pi cuartos radianes. Entonces sería esta longitud que ves aquí, esta longitud que ves aquí, sería entonces pi cuartos por su radio, y su radio vale 4. Entonces se va 4 con 4 y me queda pues el pi, que es lo que estás viendo aquí. Pi, pi, pi. Sumado da 3pi, pues. 3pi más 6, que es el radio. Entonces tenemos ahí la longitud de los trazos a repetir, 3pi más 6. Y eso pues, ¿cómo suma? Nos daría 50 más 6, 56, más 20pi más 3pi, 23pi. La clave sería la A. La A. A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Díganme ustedes. ¿Pregunta alguna, chicos? Ujú. A ver, vayan pensando.
¿Todo bien entonces, hijos? No hay preguntas, ¿cierto? Ya. Y esto, aquí tenemos las claves de los propuestos. La 1C, 2B, 3D, 4D, 5E, 6D, 7B, 8B. Son las claves de los ejercicios propuestos. Pero en pantalla, Profesor, ¿en la 8 no sería la A? vamos a ver si hay corrección. Yo voy a fijarme en todo caso, un ratito. Vamos a ver si hay corrección en la 8. Un ratito. Déjame confirmar. Mm, mm, no se menciona nada, al parecer está bien. Profesor, 8B. es que los Vamos a. ejercicios propuestos, Ah, dime. los ejercicios propuestos son distintos a los que hemos desarrollado en clase. Creo que como la última respuesta fue la letra A, mi compañera piensa que debería estar ahí puesto también. Ah, sí, perdón, mi confusión. Ay, ay, ay. Ok, bien. Ok, ok. Ah, ok. Ya. Sería entonces, pues, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo han empezado su semana? Animosos, me imagino, y con muchas ganas de estudiar. O sea, qué bueno. Yo te puedo aconsejar lo siguiente, hijo. Hijos, un consejo es, ¿cómo expresártelo, decírtelo? A ver. Es como, por ejemplo, ¿no? Si tú vas a beber agua, tienes que beber un agua limpia para que eso te haga beneficio a tu cuerpo, no te cause enfermedades, ¿no? Y puedas estar sano. En lo académico, hay algo muy importante que se debe tomar en cuenta. Lo importante es que busques generar tu paz. Es muy importante que generes tu paz espiritual, tu paz, ¿no? Mental. Eso te va a ayudar bastante a tener tranquilidad y poder concentrarte en tus cosas. Sobre todo, donde debes procurar que esté siempre en un ambiente en armonía es en tu hogar, con tus padres, ¿no? Con tu entorno, donde vives tú, con los cuales platicas, donde estás en el día a día. Procura que ese entorno siempre esté bien. Si hay alguna aspereza, limar las perezas, ¿no? Pedir disculpas, pero es bueno que se mantenga ese entorno bien. ¿Para qué? Para que puedas tú tener las condiciones necesarias, ¿no? Para que esa paz la transmitas a tu cuerpo y puedas aprender mejor. Es muy importante, hijos míos, es importantísimo eso, la paz, paz espiritual y paz mental. Espiritual porque pues debes procurar siempre hacer lo correcto, procurar pues no hacer a otra persona lo que no quieres que hagan contigo, portarte bien, ser un buen individuo, una buena persona. Y paz mental, pues obviamente eso te va a generar paz mental porque no vas a estar pensando pues en cosas que no son necesarias, en incoherencias, ¿no? En cosas que pueden hacer daño, lo demás, ¿no? Y eso te va a dar tranquilidad para que puedas estudiar. Yo te puedo aconsejar eso. Aparte ya de que tú te manejas estudiando, que te esfuerzas, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Primero es tu paz. Primero es tu paz. Y luego ya estudia conciencia, organiza tu tiempo, prioriza algunas cosas. Pero es importante la paz. Parte por eso. Parte por tu paz. Tu paz espiritual y tu paz mental. Sobre todo la espiritual. Porque para que tengas paz mental tienes que tener paz espiritual.
Y eso pues conlleva muchas cosas, que ya no hay tiempo para mencionar eso, ¿no? Pero es importante la paz espiritual. Entonces, eso, si no lo tienes, procura pues incentivarlo día a día. Y eso se va generando día a día, es como una semilla. Siembra. Siembra tu paz con cada buena acción que puedas realizar con los demás. Una buena acción con tu entorno, sobre todo, ¿no? Tus padres, tu mamá, tu papá, tu hermano. Entonces, ese es pues, hijos míos, ¿no? Ya aquí llegó mi hijito del colegio. Ya aquí nos quedamos. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios mediante la siguiente semana. Chao, hijito. Cuídense. La paz sea con ustedes. Bye, bye.